hay mucho que platicar sobre don Víctor Urquidi, pero una apreciación que pueda ser útil para este programa, pues sería algunos rasgos así muy definidos, como su personalidad, un hombre al parecer reservado, siempre ocupado. Recuerdo que lo conocimos siendo estudiantes, pues lo veíamos salir, siempre hablando de cosas de trabajo, con bastante prisa para llegar a otro lado. Y cuando asumió la presidencia del colegio en el 1966, pues sí, hubo alguna preocupación. Ese hombre parecía estar muy aparte. Procuró acercarse a los centros, eso era muy interesante, a los estudiantes, platicar con ellos, pero seguía siendo un hombre con su tiempo muy ocupado, y eso daba poca oportunidad al trato personal. Sin embargo, debo recordar que en esa primera época, alguna vez, una tarde, estaba yo trabajando en mi cubículo, era yo un profesor recién ingresado como tal al colegio, esto ya es en 1969, años después, y recibí una llamada de Graciela Salazar, de su secretaria, que don Víctor quería hablar conmigo. En realidad no encontró a otro profesor del centro, pues estaba yo ahí, bajé, y me dijo, mire, Andrés, no es una cosa propiamente de trabajo, pero el licenciado Moya Palencia, esto ya fue mucho después de 69, estoy hablando ya de 76, al finales del gobierno del Luis Echeverría Álvarez, el licenciado Moya Palencia invita al colegio a una ceremonia que va a tener lugar en Iztateopan, donde fueron descubiertos los restos de Cuauhtémoc, allá en los años 40, en la época de Miguel Alemán, hacia 50 hubo un gran escándalo y iba a haber una ceremonia. Y dice, pues yo no puedo ir, pero como me enviaron un profesor de historia representando al colegio, y le dije, pues mire, si usted quiere yo voy. Iré en su representación, en representación del colegio, pero sí le debo decir que eso de Iztateopan, que se va a celebrar ahí, es una falsificación que fue pues muy notable, muy discutida, y que 3 profesores del colegio en su momento dictaminaron en contra de la autenticidad de esos restos. Era una invención, en realidad era una cosa que tenían preparada desde el siglo XIX, pero en fin. Y me dijo, a ver, ¿cómo está eso? Pues le expliqué muy rápidamente. En realidad, quien había hecho la invitación era el licenciado Moya Palencia, secretario de Gobernación, y en ese momento, pues muy presidenciable, era el presidenciable por excelencia, el secretario de Gobernación. Y entonces, una vez habiendo oído lo que le expliqué, le dijo a su secretaria, comuníqueme con el licenciado Moya Palencia. Le dijo, mire usted, Mario, se ve que se conocían, se trataban. Es sobre la invitación que hizo al colegio para la ceremonia de Iztateopan, y está aquí un profesor del centro que me ha explicado lo siguiente. Le hizo un resumen muy breve de lo que yo le había dicho, y tras esto le dijo, usted comprenderá que como institución académica el colegio no puede participar en esa ceremonia. Para cualquier otra cosa, ya sabe usted que estamos a sus órdenes, está todas las formas de cortesía, pero pues muy firme, ¿no?, el lugar del colegio. Bueno, eso es pues, admirable porque muestra la confianza que tenía en
el personal del colegio, el profesorado del colegio, y el respeto por la institución en los ámbitos públicos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quienes lo fuimos tratando a lo largo de los años, pues nos fuimos convenciendo de una calidad personal oculta tras un hombre que no es que fuera lejano, sino un hombre que era realmente muy respetuoso del lugar de cada quien y muy exigente con todos, comenzando por él mismo. Quizá algún detalle personal, otro posterior, en algún momento pues tuve un desacuerdo con la directora de nuestro Centro de Estudios Históricos, que era nada menos y nada más que la doctora Josefina Vázquez. Y bueno, pues todo estaba correctamente, pero don Víctor era consciente de ese distanciamiento. Una vez hubo una reunión con una comisión de japoneses de la Universidad de Kioto, la Universidad Internacional de Kioto. Nos invitaron a cenar, a la doctora Vázquez, a mí. Yo estaba dirigiendo una tesis y un estudiante japonés, el doctor Kishiro Ogaki, profesor de esa universidad ya después, ya es emérito también en esa universidad. Y don Víctor vino, terminamos la cena y llevamos a la doctora Vázquez a su casa. Y don Víctor dijo, bueno, pues vamos a aprovechar para seguir platicando, ¿no? En realidad lo que estaba buscando él era un acercamiento que rompiera pues todos los inconvenientes, y por supuesto lo logró, porque desde luego la franqueza y la calidad de la doctora Vázquez era indudable, pero trataba él siempre de evitar cualquier malentendido entre los profesores, y lo logró. Y me acuerdo que fue una noche bastante larga, porque don Víctor platicó muchísimas cosas de su experiencia personal, lo que recordaba de México cuando vivió en México siendo niño, cómo se había perdido en un mercado, en fin, le disfrutaba el trato personal, pero se exigía siempre el cumplimiento de los trabajos con los que estaba comprometido y exigía que los demás los cumpliéramos, ¿no? Entonces había esa frente de exigencia y a su vez, por lo que a mí toca, pues un trato personal que, si la ocasión se prestaba, pues don Víctor no agotaba las posibilidades de continuar eso, es decir, ofrecía todas las posibilidades para acercarse a los profesores de la manera más distinta. Un hombre que leía bastante literatura, estaba al día en muchísimas cosas, un hombre que quería participar muchas cosas, pero también un hombre que tenía la exigencia de que las cosas se realizaran pues hasta su final.